este concepto de la inclusión, en contraste con la exclusión. Y hay un par de datos que yo creo que son necesarios, director provincial Hernán Álvarez, junto con darle la bienvenida al programa, de mencionar. Y es que la realidad latinoamericana, la realidad de Chile, también incluido en ella, ha tenido cambios importantes en varias aristas, como se le denomina hoy en día. Y es que a la idea de la mala educación, como una casualidad, también hay más de alguien que podría pensar que la mala educación no es un error, sino una forma que complementa un cierto sistema de economía, un cierto modo de vida, en el que se restan las posibilidades de planificar y asociar, y las personas van desarrollando más bien proyectos personales que proyectos grupales que los vayan acompañando en términos de lo que conocimos alguna vez como la vida de barrio, la vida de los profesores, la vida de las agrupaciones. Y eso da como resultado no tan solo una realidad, Juan Salas, bienvenido, de la escuela, sino también de la sociedad. Y tenemos niveles de violencia, tenemos un incremento de la situación delictual en América Latina y en Chile en particular muy fuerte desde los años 90. De tal manera que cuando nuestras autoridades en Chile nos plantean dentro de la reforma educacional la idea de inclusión, no nos estamos refiriendo únicamente a la sala de clase, al aula, a la escuela, sino a los efectos que esto pudiera tener en la sociedad, en su conjunto. Entonces tengo mucho agrado de compartir con Hernán Álvarez, director provincial de Educación, con César Riquelme, a quien ustedes ya conocen, rector del Colegio de Concepción, y hoy vamos a contar con la participación de Juan Salas Burdile, quien es un profesor, una experiencia y una trayectoria en la enseñanza normalista, es además actor, ha participado en más de alguna obra, alguna película, por lo tanto es un privilegio tener a un actor, a un profesor y a un maestro compartiendo este tema de inclusión y exclusión en el marco y en el contexto de la reforma educacional. Hernán. A ver, yo creo que analizar un concepto como el que nos ha planteado Samuel y que es hoy día el gran tema de discusión en la sociedad chilena, tiene que ver con aspectos de mucha profundidad que se han creado y se han desarrollado en el tiempo de una sociedad en la cual excluir a las personas, marginar a las personas de la participación, dejar que los sectores de la sociedad sea dirigida por una élite, por un sector muy privilegiado, conlleva un modelo político en el fondo, y ese modelo político significa que mientras más personas se excluyan de la participación, mientras más personas sean excluidos de la formación académica, mientras más personas participen de una calidad educativa de mala calidad, conlleva a tener un poder de control sobre esa sociedad. No me cabe duda que una sociedad que no logra integrarse es una sociedad dependiente, una sociedad en la cual una élite la puede dirigir. Yo quisiera mostrar solo un ejemplo para entender este tema. Si nosotros pudiéramos mirar la sociedad chillaneja en lo que corresponde al municipio, ¿quiénes conforman la estructura de poder en el municipio? Los concejales y el alcalde. Vamos a ver que en esa estructura la participación está circunscrita básica y fundamentalmente a sectores medios altos. Si miramos el Congreso Nacional, miremos los diputados, miremos los senadores, ¿quiénes tienen posibilidad efectivamente de esa participación? Sectores obreros, sectores campesinos, están marginados de esa vía. Entonces el modelo de la exclusión es un modelo a través del cual una élite o económica, o social, o política va a ejercer y va a desarrollar. Entonces, cuando nos planteamos el sistema educativo chileno, el terminar con la exclusión y tener una sociedad de inclusión a través de la expresión de tres a lo menos de las leyes esenciales que hemos planteado, que son el término del lucro, el término de la segregación, que significa el término de la selección de los alumnos, y el término del copago, estamos estableciendo condiciones de igualdad para todos los niños que puedan permitir desde la escuela crear las condiciones de una sociedad más inclusiva. Eso va a llevar inevitablemente a una sociedad más justa,
más integrada, en que tiene un sostén en el tiempo y que no tiene riesgo por sectores que son permanentemente excluidos de ella. César. Samuel, primero agradecer vuestra invitación nuevamente. Bueno, efectivamente los modelos educacionales son tributarios de lo que son los modelos económicos o los proyectos político-económicos que pueda tener una élite determinada. Por lo tanto, si uno recorre la historia del país, efectivamente, mediados del siglo XIX, a partir de lo que era una mirada librecambista, centrada en la exportación de materias primas, sin proteger, digamos, el producto nacional, se necesitaban funcionarios que administraran el aparato del Estado. Por lo tanto, se plantea en esa época la educación básica gratuita, de modo de ir educando a ciertos sectores para que ocuparan esos puestos en el aparato del Estado. Un Estado que en un primer momento era atendido por la élite, por los hijos de la élite, los que ocupaban, digamos, los cargos ahí. Pero en definitiva ellos fueron dejando esos espacios porque fueron accediendo a otras posiciones. A principios del siglo XX, cuando se dicta la ley de educación básica obligatoria, se trata de incorporar a los sectores medios al proceso educativo, al desarrollo del país como un acto de integración para tratar de alguna manera apaciguar la situación, moderar la conflictividad política que estaba muy fuerte. Las 3 primeras décadas del siglo XX fueron bastante conflictivas, digamos. Entonces, y eso va aparejado del tema del modelo de desarrollo económico. En la década del 50 se fortalece lo que es la educación técnica, pero es porque surge la idea del desarrollo industrial, y que por lo tanto en alguna parte había que formar a los mano de obra especializada que asumiera, digamos, un lugar dentro de lo que era la industrialización incipiente del país. Más tarde, en la década del 60, se surge la Universidad Técnica del Estado, que también apunta en la misma dirección. Entonces uno dice, bueno, ¿y hoy día qué? O en su momento qué? ¿Por qué una educación segregada en donde se trató de incluir desde el punto de vista masivo, o sea, ampliar la cobertura, pero por otro lado se segregó en el sentido de separar a los distintos sectores sociales, estableciendo, digamos, que las personas con los mismos niveles de ingresos socioeconómicos se juntaran con sus iguales y así sucesivamente, pero a la vez separados de los otros? Cosa a lo cual también contribuye el tema de las universidades privadas en su momento. Entonces, que también las universidades privadas en su momento también son vistos por un sector de la sociedad como una alternativa más de élite para evitar que sus hijos se junten con chicos de distintas experiencias y realidades socioeconómicas. Bueno, porque en definitiva el modelo económico nuestro neoliberal, que se ha atenuado obviamente, que se ha modificado, pero que originalmente surge a partir de lo que es la dictadura militar en esos términos, es un modelo de exportación, de realización externa, en donde en definitiva la búsqueda de una ganancia implica necesariamente el control de los precios de la fuerza de trabajo en el interior del país. Por lo tanto, yo no necesito a especialistas, o no necesito una gran masa de especialistas o calificados, porque en definitiva, si yo estoy trabajando a nivel de recolección de fruta, a nivel de extracción de minería o a nivel forestal, evidentemente tengo que tener un conocimiento de eso, pero los sectores que más masivamente participan en eso no requieren grandes conocimientos como en el ámbito de la industria o de la alta tecnología. Es por eso, digamos, que de alguna manera el Estado en ese momento no ve como prioritario el tema de educar masivamente en términos de calidad. ¿Y qué buscan, digamos? Buscan incorporar masivamente a las personas al sistema educacional, pero también lo buscan hacer como una manera de ejercer control, que después, digamos, me voy a referir a esa parte. Pero evidentemente que la calidad no es una prioridad, y por lo tanto la inversión que se hace no es una inversión en calidad, es una inversión en cobertura. Pero la inversión en cobertura tiene que ver más con temas de control social que de especialización. Juan Sala, bienvenido. Gracias. Y para ti, ¿es posible la inclusión y qué beneficios le ves a la inclusión? Bueno, en realidad yo pienso de que este es un problema sociológico que se ha arrastrado por siempre aquí en nuestro país. Primero,
se han hecho algunos esfuerzos por parte del gobierno desde 1920 con la ley de instrucción primaria obligatoria. Y luego el año 2005, imagínense, se amplió a 12 años la obligatoriedad de la educación en Chile. Un esfuerzo que hizo el gobierno de Lago. Pero, ¿qué pasa? La verdad de las cosas es que la inclusión no se ha mejorado mucho porque no existen los mecanismos que puedan controlar esta parte. Porque antiguamente, recordar que los alumnos, cuando era obligatorio estar hasta sexto básico, si un padre no enviaba a sus hijos, iba al carabinero y le pasaba un parte. Ahora debiera hacer algo parecido con los alumnos que no terminan la enseñanza media, porque está la obligación de terminar la enseñanza media. Pero si vemos la realidad, vemos una de las últimas encuestas CACEM, donde dice que en Chile, mayores de 20 años, hay más de 5 millones de personas que no han terminado la educación media. Y de esos 5 millones, por lo menos la mitad no ha terminado la educación básica. Entonces, en inclusión hay harta tarea por cumplir, harta tarea por cumplir. A pesar de que Chile fue declarado hace poco, ¿cierto?, como que está bajo el 3% de analfabetismo en Chile. Tiene la última estadística dice que tenemos un 2,9 de analfabetismo, lo que le permite, digamos, estar en los países semidesarrollados en este sentido a nivel cultural. Pero la inclusión, digo yo, que es un problema que no se le ve solución. Por un lado, ¿cierto?, los sectores más deprimidos son los que sufren esto, por falta de oportunidades por un lado, y por otro lado las desigualdades, que lo decía acá nuestro colega, que a raíz del sistema neoliberal se han acrecentado las desigualdades y eso es algo tangible en el país. Entonces la gente está preocupada de otros temas, y esto se excluye del sistema educativo la gente y toma otros caminos, y ahí tenemos los resultados, que ha aumentado la delincuencia y se transforman en graves problemas para el país. O sea que el problema de la inclusión no es un problema que tenga la escuela hace hartos esfuerzos por mantener sus alumnos en sus aulas, pero no basta con el esfuerzo de los profesores ni de la escuela. Basta con un esfuerzo mayor a través del Estado que permita, ¿cierto?, las oportunidades para poder educarse en mejor forma y poder desarrollar nuestro país. Hernán, y en el contexto de la reforma educacional, derechamente, ¿cuáles son las herramientas que ve o que propone la reforma para lograr estos propósitos de inclusión? Yo quisiera dejar, sí, me parece con mucha claridad, que la inclusión obedece a un modelo económico político. Esa es la razón. O sea, la inclusión que tenemos hoy. Sí, ¿no? Y cada vez que nosotros tengamos una sociedad en la cual están excluidas las personas de su participación, sea cual sea la forma, es que obedece un modelo de diseño político e ideológico. Eso es absolutamente claro. El control de los sectores bajos que dependan de alguien, que dependan de un subsidio, tiene un control absolutamente claro, de un control de poder político. La persona dependiente va a ser siempre sujeta de la decisión de otro. La persona, esto lo dice hasta Milton Friedman, basta leer, dice que la libertad, según él, se crea cuando se resuelve el tema económico. En el momento que la persona tiene recursos, se libera. En consecuencia, para tener una sociedad inclusiva, también tiene que ver con lo económico, tal cual lo desarrolló César. Lo económico es básico y fundamental. Una sociedad en la cual el ingreso que se produce de lo que denominamos la renta per cápita, la participación como país en los ingresos, un país en el cual $24.000 per cápita es un país en los albores de pasar el proceso desarrollado. Es gigantesco, es decir, si nosotros lo miramos y lo comparamos con países que los consideramos profundamente desarrollados en el mundo, estamos prácticamente en igualdad.
Creo que en uno de los programas pasados aquí conversé y señalé que Portugal está prácticamente en un mismo nivel que el nuestro, y sin embargo la sociedad de Portugal es integrada. El porcentaje del Producto del Ingreso Bruto por persona en Portugal lo comparten más del 80% el total. Hay un 10% mínimo que tiene mejores condiciones, sin embargo aquí el 10% tiene el 90%, y el 10% que queda lo reparten el 90% de la sociedad chilena. Entonces tiene que ver con esa razón. Hay una razón política de fondo, una sociedad que pretende controlar y mantenerse el país, y eso es lo que desarrolló el gobierno del general Pinochet, el gobierno de la dictadura, que desarrolló la UDI. La UDI es la obra de este modelo económico. Los conflictos que en un principio tuvieron las propias Fuerzas Armadas cuando llegan al poder en 73 es un conflicto de poderes, y al final quien se impone es la UDI, y desarrolla un modelo que permanece hasta hoy y que lo dejan con características constitucionales, lo tienen expresado a través de una ley orgánica constitucional, lo tienen expresado a través de las normas que la Constitución establece, y en consecuencia todo el aparato se monta para tener el control de un país. Ahora, ¿qué es lo que pretendemos hacer nosotros como gobierno? El primer tema que plantea la presidenta es que la educación es un derecho. Aquí hay un cambio conceptual muy profundo. Indudablemente que la educación se transforma en un derecho. Significa que es un derecho que está expresado para todos los habitantes del país, para todos los niños del país. No está expresado como una voluntad de un Estado cuyo objetivo central es permitir que se eduque. No, es un derecho. Y cuando esto está transformado en un derecho, son las familias, son los padres, son los niños los que tienen que tener acceso a ello. Y para ello entonces esta segregación que también el profesor César la señala, es decir, que tenemos una educación para uno en un lado, otra educación para otro en otro lugar. En consecuencia, los pobres en un sistema, los medianos a otro sistema y los ricos a otro sistema. En eso está diseño. No importa que el país diga que tenga el 99% cubierto de la educación media, porque los alcances de la educación media en Chile, aún con lo que tú señalas que no está terminada, pero en cobertura en lo general sí, que digamos que prácticamente tenemos casi el 100% de la educación básica cubierta, sí. Pero en la forma como está, cómo se ha planteado, con la segregación que está, entonces pierde el sentido de la calidad. Entonces, calidad, tampoco quiero entrar al concepto de la calidad, que es bastante amplio, pero por lo menos entrar en los conceptos de que hay sectores que tienen una mejor educación y otros una más mala educación. Entonces, la más mala educación está orientada básicamente a los pobres. Y en eso, por muchos esfuerzos que pueda hacer la escuela, querido profesor, por mucho esfuerzo que pueda hacer la escuela pública, por mucho esfuerzo que pueda hacer la escuela que está enraizada en un sector rural, por mucho esfuerzo de los profesores, indudablemente es imposible si no concebimos la educación como un derecho y lo consideramos solo como un acceso posible a la gente. En esta tarea que se ha planteado, que son las bases, a mi entender, del cambio de sociedad, las bases del cambio de sociedad se van a desarrollar en la escuela. Uno de los temas esenciales es que la escuela particular subvencionada tiene que abrirse a todo, no a un sector. Todas las escuelas particulares subvencionadas obligatoriamente tendrán que optar a la gratuidad con el tiempo, y van a caminar a la gratuidad. Eso significa que está abierto a todos, a nadie se excluye. Entonces la diferencia de la escuela pública municipal o la escuela pública particular subvencionada va a ser la misma, porque va a cumplir los objetivos del Estado, va a estar al servicio de la inclusión como norma general y no va a seleccionar a nadie. Todos pueden ir ahí, cual sea el objetivo que busque la familia, cual sea la visión que la familia tenga, pero van a estar abiertas las puertas. Y en el trabajo del proyecto educativo que se construye se integran. Hoy día tuvimos en la mañana una reunión maravillosa con los padres apoderados aquí en Chillán. Invitamos a los centros de padres de las escuelas públicas a conversar sobre este tema, y estuvimos largamente una jornada. Tuvimos más de 200 padres y apoderados reunidos aquí en la Sociedad de Empleados de Comercio conversando este tema, cómo y de qué manera esta educación pública tan marginal, que casi constituía un yeto para los pobres, es capaz de asumir un rol y un papel en la cual la familia es el centro de lo que vamos a diseñar y construir la sociedad mañana. Es más que una reforma constitucional y una nueva constitución. Lo que vamos a crear las bases de una sociedad
que rompe que todos los esquemas. Vendrá como consecuencia fácil mañana una nueva constitución para Chile. Sin querer interrumpir los desarrollos